Muy buenas Bienvenido a un nuevo tardes. En contenido nombre de de la Quinta Uninórtico. Cátedra Global, les damos una muy cordial. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes. En nombre de la Quinta Cátedra Global, les damos una muy cordial bienvenida a la conferencia Cuestiones de Ética en las Ciencias y en la Didáctica de las Ciencias, para la cual contamos con la especial participación de Ana Claudia Coulon, quien es profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Didáctica Especial en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Es también docente en el Centro de Pedagogía de Anticipación de la Ciudad de Buenos Aires y en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín González. También ha publicado diversos materiales didácticos vinculados con la enseñanza de la filosofía, la enseñanza de la lógica y la integración de la historia y la filosofía de las ciencias en la enseñanza de las ciencias naturales. Profesora Ana Claudia, bienvenida a Cátedra Global. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy viendo cómo hacemos para compartir la presentación. Ahí está, aquí tenemos nuestra presentación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quería agradecer muy especialmente al doctor Rafael Amador Rodríguez, que fue quien me contactó para participar de esta conferencia, al equipo del programa institucional de la Cátedra Global y a las autoridades de la Universidad del Norte, y especialmente, bueno, a la magíster María Angélica Granado, directora de Gestión y Relaciones Públicas Internacionales, y al señor rector de la universidad, Adolfo Meisel Roca. Muchas gracias a todos por la invitación. Me siento muy honrada por estar aquí con ustedes hoy. Como mencionaba recién Gabriela, yo tengo una formación de base en filosofía y en didáctica de la filosofía. Soy profesora adjunta en la carrera de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, donde codirijo un programa de investigación con el doctor Alejandro Sarletti, que es el programa para el mejoramiento de la enseñanza de la filosofía. Y también trabajo hace años en el grupo de investigación GEID, que es el grupo de epistemología, historia y didáctica de las ciencias naturales, con sede en el Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la misma universidad. Este grupo de investigación lo dirige el doctor Agustín Aduriz Bravo, quienes son de Ciencias Naturales, profesores de Ciencias Naturales, seguramente habrán leído o habrán oído nombrar. Esta conferencia intenta mostrar algunas de las posibilidades de encuentro entre la filosofía y su didáctica, por un lado, y la didáctica de las ciencias naturales, por otro. Navega entre dos aguas, espero poder resultar interesante para los dos tipos de auditorio, porque ya si bien algunas cuestiones pueden resultar conocidas para algunas de las personas que están presenciando, seguramente otras sean más novedosas y viceversa. En todo caso, espero ser clara, y si no lo soy, disponemos de unos minutos, afortunadamente, para preguntas al final. Fundamentalmente, además, celebro la oportunidad de encuentro con colegas de diferentes regiones y diversos lugares de ejercicio profesional en la ciencia, en la filosofía y en la docencia. Muy bien, algunas preguntas para empezar. Si una investigadora puede, por ejemplo, anticipar razonablemente que su estudio acerca de las interacciones subatómicas podrá ser empleado en el diseño de un arma de destrucción masiva, ¿debería publicar sus resultados? Si su investigación fue financiada por una empresa, ¿debería restringir la divulgación de esa información dentro de esa empresa exclusivamente? Si un equipo de diseñadores gráficos, ingenieras y psicólogos puede anticipar que el diseño de un dispositivo electrónico atraerá la atención de las personas de manera difícil de resistir, con beneficios económicos considerables para la empresa que lo distribuye, pero con consecuencias sociales potencialmente negativas, ¿debería negarse a avanzar con ese diseño? Ante una situación de pandemia como la que estamos viviendo, con sus consecuencias, ¿es aceptable distribuir una vacuna que no ha completado todas las etapas clínicas habituales? Si un error en la aceptación o el rechazo de las hipótesis involucradas en esa investigación tuviera consecuencias potenciales enormes en la salud de la población, ¿debería incrementarse la puesta a prueba experimental o clínica a una costa de dilatar los tiempos de aceptación de esa hipótesis? En la misma situación, ¿sería aceptable una experimentación con ratas, cerdos o monos que implicara efectos dolorosos para esos animales? Si hay un evento negativo, y estoy mencionando situaciones que seguramente a todos nos suenan familiares en estos tiempos, ¿no? Si se produce un evento negativo en un grupo pequeño de personas que han sido vacunadas, ¿se debe difundir inmediatamente la información o hay que esperar a tener elementos que vinculen a la vacuna y los efectos negativos? ¿A quién se debe informar? ¿A los colegas, a la empresa que financia la investigación, a las autoridades estatales?
¿Al total de la población? Seguimos con las preguntas. Si una editorial, y vamos por otro tema, ¿no? Si una editorial que publica textos científicos, ¿debería negarse a publicar un artículo que presenta una investigación biomédica en la que no se han respetado adecuadamente principios tales como el consentimiento informado por parte de quienes participaron en ella? Una evaluadora de esta misma editorial, ¿debería aceptar la evaluación de un artículo que presenta un avance significativo en el campo que ella misma está investigando y por lo tanto podría quitarle la precedencia en la publicación de ese avance? ¿O aceptar la evaluación de un artículo cuyos autores puede inferir por algunas especificidades del tema y con quienes guarda una relación de amistad cercana o de enemistad manifiesta? Bueno, podemos seguir con las preguntas, ¿no? Tenemos muchas preguntas de este tipo. Todos estos ejemplos son relativos a la actividad científica y tecnológica con respecto a tópicos de diferente alcance, ¿no? Algunos tienen incidencia global, otros refieren a cuestiones regionales o locales, y finalmente algunos implican decisiones a nivel personal o de grupos pequeños y cercanos. Todos ellos, además, involucran situaciones dilemáticas que no pueden ser resueltas de manera exclusivamente empírica, sino que requieren marcos teóricos relativos a normas, valores, obligaciones y preferencias valorativas. La sociología o la antropología, entre otras disciplinas, se ocupan empíricamente de establecer qué normas, valores, obligaciones o preferencias rigen de hecho en una comunidad, en este caso en la comunidad científica. Pero existe una disciplina filosófica, la ética, que se ocupa racional, crítica y reflexivamente, no empíricamente, de estas cuestiones, y discute los principios o fundamentos que sostienen esas normas y valores. Cuando los marcos éticos entran en contacto con ámbitos científicos y tecnológicos específicos, se suele hablar de ética aplicada, bioética, ética de la investigación, ética de la tecnología, etc. A nosotros y a nosotras, como colectivo docente, también se nos plantean otras preguntas. ¿Deberíamos incluir la consideración de temas como los anteriores dentro de nuestros programas? ¿Qué argumentos sustentarían la respuesta por sí o por no a la pregunta anterior? Y en caso afirmativo, ¿qué conocimientos y qué competencias deberíamos tener para hacerlo? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Cuánto tiempo dedicarle dentro de esos programas? Ahora bien, en la medida en la que nos ocupamos de la ciencia, no solo como corpus de resultados, sino como actividad humana, las decisiones morales son inevitables y también las decisiones políticas, así como la responsabilidad que esas decisiones entrañan. Por ejemplo, la investigación científica implica tener en cuenta marcos teóricos generales que se han construido a lo largo de mucho tiempo y de la labor de muchas personas, emplear instrumentos que han sido construidos y calibrados por otras personas, recurrir a datos recabados por otras y otros integrantes del propio equipo o de otros equipos, ofrecer nuestros resultados para ser revisados y controlados por pares, etc. Por lo tanto, la investigación presupone confiar en las acciones o los resultados obtenidos por colegas y correlativamente nos compromete a actuar de manera honesta, rigurosa y veraz en nuestras propias acciones y en la comunicación de nuestros propios resultados. Aquí tenemos ya una cuestión moral que subyace a la estructura misma de la actividad científica. Con respecto a la tarea de la enseñanza de las ciencias, una primera respuesta a las preguntas anteriores, que se refiere a este encuentro mismo, ¿no? Es Javier Echeverría, un filósofo de la ciencia español. La enseñanza misma de la ciencia está atravesada por valores. La selección de contenidos, la formulación de fines y propósitos, los criterios de evaluación son expresión de valores y en consecuencia están sujetos a análisis ético. Es decir, que de hecho ya enseñamos valores relativos a la actividad científica, o bien tácitamente, a partir de los supuestos que tenemos, o bien explícitamente, de manera crítica y fundada. Muy bien. Las cuestiones éticas en el ámbito de la ciencia se incluyen dentro de una discusión más general, la discusión acerca del lugar de los valores, no solo los valores morales en la actividad científica. ¿Qué tipos de valores entran en juego? ¿Cuáles tienen un rol aceptable o deseable en esta actividad? No voy a profundizar en estas preguntas generales, que seguramente serán objeto de la conferencia posterior de un colega, sino que voy a hacer una mención solo para situar la cuestión ética en ese contexto. La mirada clásica sobre la ciencia ha señalado que el conocimiento científico es o debe aspirar a ser objetivo y en tanto tal neutral. Los enunciados de valor, en general, los enunciados sobre el bien y el mal, sobre lo que es bueno o lo que es malo, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, no expresan hechos y tampoco son enunciados analíticos como los de la matemática y la lógica. En este sentido, para este punto de vista, no tienen valor de verdad, no son verdaderos ni falsos.
Algunas tradiciones filosóficas los consideran expresión de emociones, de aprobación, de rechazo, de placer o displacer. Si se aceptan estas premisas, entonces los enunciados valorativos no tienen contenido empírico y por tanto no pueden ser puestos a prueba ni verificados. En tanto la ciencia apunte a describir el mundo tal como es y no a ocuparse de cómo debe ser, su finalidad es una comprensión del mundo fundada en el conocimiento empírico. La mirada del sentido común, pero también muchas y muchos científicos y tradiciones filosóficas han sostenido que los únicos valores que podrían ser aceptables dentro de la actividad científica son los valores epistémicos, los valores del conocimiento. La adecuación empírica, la fertilidad predictiva, la relevancia explicativa, la consistencia interna, la simplicidad. Esto no implica que no haya debates o análisis críticos acerca del significado, la pertinencia o la jerarquía de estos valores. Pero parece haber un acuerdo general entre estas personas de que esos valores son intrínsecos a la actividad científica y que ante la equivalencia de otros factores, una teoría o un modelo que realice en alto grado los valores epistémicos es más adecuada, más fértil, explica más fenómenos, más simple, es preferible a otra teoría o modelo que los exprese en grado menor. Pero por otra parte, la ciencia en tanto actividad humana se ve afectada de hecho por valores no epistémicos, valores políticos, sociales, económicos, de género y valores éticos. En la elección del campo de investigación, en la determinación de qué problemas son relevantes y cuáles no, en la selección de estrategias metodológicas, en la consideración de las consecuencias o las posibles aplicaciones de un modelo o una teoría, en la comunicación de los resultados, diversos valores se ponen en juego de manera tácita o explícita. Como dijimos, es posible afirmar que estos valores no epistémicos resultan inadecuados para la actividad científica, en tanto afectarían la objetividad y la neutralidad del conocimiento científico al incorporar componentes o intereses subjetivos o contextuales, individuales o de grupos sociales, religiosos, ideológicos, etc. En consecuencia, la presencia de valores no epistémicos minaría la racionalidad de la ciencia. Sin embargo, ya en la segunda mitad del siglo pasado se plantearon objeciones a esta posición que sigue siendo todavía muy difundida. Se han señalado que no es tan fácil fijar la demarcación clara entre hechos y valores. Las nuevas filosofías de la ciencia de las décadas de 1960 y 1970 mostraron el modo en que la actividad científica y las concepciones del mundo de quienes la practican están claramente vinculadas. Las epistemologías feministas, por su parte, cuestionaron la noción heredada de objetividad que permite separar la investigación científica de los propios compromisos ontológicos, epistemológicos y éticos, y aún filósofos cercanos a la perspectiva heredada, la perspectiva tradicional, como Karl Hempel, plantearon la necesidad de revisar el rol de los valores no epistémicos en el contexto de justificación, no solo en el contexto de descubrimiento o en el de aplicación, cuando aparece riesgo inductivo. En el caso que mencionábamos en una de las preguntas al inicio, que es cuando la decisión de aceptar o rechazar una hipótesis puede conllevar consecuencias inaceptables o al menos discutibles desde un punto de vista ético. Generalmente, entonces, no se plantean objeciones serias al hecho de que se seleccionen los problemas en el contexto de descubrimiento. Nadie impugnaría hoy, por ejemplo, que un equipo de investigación reoriente su trabajo a temas vinculados con el COVID-19. Menos dramáticamente, quizás también es posible seleccionar un problema de investigación por motivos hasta estéticos, ¿no? La simetría o el equilibrio de una teoría, desarrollar una demostración matemática más económica. Por otra parte, también la financiación de los proyectos proviene de agencias académicas, gubernamentales o empresariales que incentivan o desincentivan diferentes líneas de investigación. Pero el debate es cuál es la pertinencia de los valores en la investigación misma. La neutralidad valorativa, ¿es una meta deseable? ¿Cuál debe ser la actitud de las y los científicos en relación al rol de los valores no epistémicos en su actividad cotidiana? ¿Cuál es el rol que se les asigna? ¿Pueden afectar la imparcialidad en la aceptación de teorías? ¿Las prácticas científicas son o deberían ser autónomas? Un filósofo de origen australiano, pero que ha vivido en Sudamérica, en Brasil un tiempo y también en Estados Unidos, Hugh Lacey, señala que podemos combinar aquí tres elementos y habría que distinguirlos. La ciencia sería neutral en tanto las teorías y los modelos no deben derivar de ni estar a favor de ninguna perspectiva o juicio de valor previo, exceptuando los valores epistémicos.
Mis preferencias morales, políticas, económicas o estéticas no deberían influir en mi proyecto de investigación. Además, tenemos la categoría de imparcialidad. La ciencia sería imparcial, la actividad científica es imparcial en la medida en que la evaluación y la aceptación de las teorías o los modelos no deba depender de valores no técnicos, sino exclusivamente de la contrastación empírica y la consistencia con otras teorías aceptadas. Y la ciencia, la actividad científica, sería autónoma en tanto toda esta cuestión de selección de problemas, evaluación de teorías, contenido de programas de formación de científicas y científicos, dependa exclusivamente de la comunidad científica misma. Es decir, la autonomía reclama para la comunidad científica el poder de decisión sobre estas cuestiones y entra en, digamos, en polémica con otras agencias estatales, sociales, económicas, que apuntan a, de alguna manera, influir en estas decisiones. No estoy diciendo que la ciencia deba ser así, estoy diciendo son los 3 ámbitos que nos interesa discutir. Lacey señala que es importante distinguir estas 3 dimensiones, sobre todo en la medida que la objetividad sería solamente cuestión de imparcialidad. Los otros dos aspectos no afectarían a la objetividad. Por ejemplo, una investigación orientada a la producción de organismos genéticamente modificados en industria agrotecnológica y otra investigación orientada a la producción de cultivos orgánicos o ecológicos pueden ser ambas imparciales, es decir, pueden respetar la adecuación empírica, la puesta a prueba, la coherencia con otros marcos teóricos aceptados. Pero al elegir cuál de ellas llevar a cabo, desde un equipo de investigación, o a cuál de ellas financiar desde el Estado u otras agencias, pueden aparecer consideraciones relativas a las relaciones de producción, las relaciones comunitarias, la libertad de acción de las personas, y entonces los valores sociales o político-económicos tienen un lugar mucho más amplio que en el aspecto de la imparcialidad. Todo esto es para mostrar un posible abordaje de estos problemas que habíamos planteado al principio. La decisión entonces no sería neutral, aunque ambas investigaciones sean igualmente imparciales y posiblemente los resultados de ambas tengan consecuencias eficaces en cuanto a la obtención de productos agrícolas. Sin embargo, diferentes colectivos sociales podrán tener diferentes criterios en cuanto a su grado de legitimidad ética, política o económica, e inclusive diferirán en el criterio de qué constituye un mejor producto agrícola. Esta consideración de la presencia de los valores en la ciencia, cuál sea el rol que juegan de hecho y cuál debería ser su rol en la actividad científica, ha formado parte de los contenidos que diferentes jurisdicciones educativas, nacionales, distritales y la investigación de las últimas décadas en la didáctica de las ciencias naturales proponen como pertinentes para la formación de ciudadanos científicamente alfabetizados. Más recientemente, la educación ética de científicos, científicas y tecnólogas o tecnólogos viene siendo debatida y en muchos casos está siendo incorporada en la formación profesional en las universidades, no ya en la educación obligatoria, secundaria o primaria, sino en la formación misma de investigadores especialistas en los distintos ámbitos científicos. La perspectiva muchas de las personas que saludan aquí al costado, estoy segura de que saben más que yo sobre esta perspectiva, pero podría haber alguien que no y entonces lo voy a mencionar rápidamente. La perspectiva NOS, o de la naturaleza de la ciencia, es una alternativa didáctica muy fértil para abordar estos contenidos. Puede ser caracterizada, siguiendo a Agustina Duri Bravo, como un campo de innovación didáctica relativamente reciente, no tan reciente ya, pero relativamente reciente, que propone reflexionar críticamente sobre la naturaleza de la actividad científica como praxis, como actividad humana, y del producto de esa actividad en términos de conocimiento científico, abordar los 2 aspectos. Esta perspectiva, además, recupera aportes que la filosofía y la historia de la ciencia, así como otras metaciencias, pueden ofrecer a la educación científica. En lo que sigue, me propongo ofrecer algunas reflexiones sobre el lugar de la ética dentro de las aulas de ciencias, dentro de este marco didáctico, en diálogo con algunas reflexiones sobre la enseñanza de la filosofía. ¿Cuáles serían entonces algunas razones para incluir cuestiones éticas o sociocientíficas en general en la educación obligatoria? Voy a pasar muy rápido sobre estas razones para no dedicar tanto tiempo a esto y después, si nos queda tiempo, volvemos sobre ellas. Pero rápidamente, facilitan el acceso de los estudiantes, vuelven más interesantes algunos contenidos, permite enseñar los contenidos científicos insertados en contextos amplios, estimula también la comprensión y la valoración de esta naturaleza de la ciencia más allá de los resultados finales,
implica una comprensión más rica y compleja de los aspectos éticos y políticos de la actividad científica y evita, y esto es interesante, las visiones simplificadas o ingenuas. Voy a usar una categoría que emplea un filósofo, Philip Kitcher, que es interesante, que dice los impugnadores, los debunkers, lo llama él, y los leales, los faithful, ¿no? La ciencia como un sistema de creencia, entre otros muchos, sin ningún privilegio epistémico y que expresa intereses de grupos, clases o sectores sociales, y esto llevado a un extremo, y la ciencia como camino privilegiado y objetivo hacia la única verdad sería el otro extremo de este continuo en el que podríamos encontrar posiciones más matizadas. Desde el punto de vista práctico, la incorporación de estos contenidos permite colaborar en la enseñanza y requiere la enseñanza de habilidades vinculadas con la argumentación y, como dijimos, aparecen como un componente importante de la alfabetización científica. Ahora bien, ¿qué tipo de actividades, recursos o materiales podríamos emplear para esto? Voy a mencionar dos materiales posibles para analizar un poquito cómo aparecen, ¿no? Por razones de tiempo no puedo profundizar mucho, pero me gustaría presentarlos. El primer material se llama El gigante de Valvanera y forma parte de una serie de propuestas generadas por el GEID, por el grupo de investigación que mencioné al principio, y para quienes no son de Buenos Aires, acá juega con una leyenda muy tradicional, la del golem, y con un mito urbano de la ciudad de Buenos Aires, que ahora voy a describir. Hay dos sociólogos de la ciencia británicos, Harry Collins y Trevor Pinch, que escribieron en 1996 un libro en el que proponían que la ciencia era en algún sentido como el golem. Jugaban con esta analogía. ¿Pero qué es el golem? El golem es el protagonista o el antagonista de una leyenda talmúdica, según la cual, bajo el reinado del emperador Rodolfo, en la segunda mitad del siglo XVI, en Praga, vivía el gran rabino Yehuda Leov ben Bekalel, Leov como león, ¿no?, quien tenía amplios conocimientos matemáticos y astronómicos y sabía de la cábala. Sus conocimientos le permitían obrar de tal modo que sus conciudadanos quedaban admirados, y en una ocasión el rabino creó una figura de arcilla, de un hombre muy robusto, y le dio vida, introduciendo en su boca el Shem, que es una tira de pergamino con la inscripción del verdadero nombre de Dios. Si el rabino retiraba el Shem, el golem quedaba inerte, cosa que sucedía todas las semanas durante el Shabbat. El golem era muy práctico, realizaba todas las tareas que requería el rabino, lo libraba del trabajo manual, no necesitaba alimentación, no necesitaba descanso, pero en una ocasión el rabino olvidó retirar el Shem y parece que se fue a la sinagoga y sus vecinos espantados tuvieron que ir a buscarlos porque el golem estaba enfurecido y destruía todo lo que le rodeaba. Collins y Pinch formulan una analogía entre el golem y la ciencia. Científicos y científicas ocuparíamos el lugar del gran rabino, y el golem representa ese producto de la creación, las posibles consecuencias no deseadas o no anticipadas de la creación de conocimiento científico. La ciencia, como el golem, podría orientarse hacia el bien, pero también puede escapar al control y desencadenar catástrofes. La tradición del golem es muy rica, se remonta al exilio en Babilonia, o sea, es una tradición mucho más larga, esta es la versión del Talmud, ¿no? Y reaparece bajo múltiples formatos, esta idea de la creación del golem. Una novela de Gustav Meyrink, una película alemana muda de 1920, un episodio de Los Simpson, un poema de Jorge Luis Borges, ahí está el final de ese poema que está incluido en el libro El otro el mismo, y está una leyenda urbana de Buenos Aires que dice que el rabino había creado más de un golem y que uno de ellos llegó a Buenos Aires con un rabino inmigrante. Ustedes saben que Buenos Aires ha tenido una enorme inmigración de muchos puntos diferentes de Europa y Asia, y parece que un rabino se trajo un golem y que el golem vive ahora en un callejón en un barrio de Buenos Aires que se llama Valvanera. Hay vecinos, de verdad, es esto, hay vecinos que dicen que lo vieron y que el golem protege a los locales de asaltos, accidentes automovilísticos y otros peligros. Esta relación entre creador-criatura además es muy tradicional y nos permite acudir a un montón de otros materiales culturales, tales como el mito griego de Prometeo, en la novela de Mary Shelley Frankenstein, la muñeca autómata de los cuentos de Hoffmann retomada en el ballet Coppelia y en la ópera de los cuentos de Hoffmann, el aprendiz de brujo de Goethe en su versión también de la ópera de Paul Dukas, y hasta en su versión, si queremos trabajar en nivel primario, con la versión Disney en fantasía del aprendiz de brujo, los replicantes de Blade Runner, la computadora HAL 9000 de 2001, los Terminator, etcétera, etcétera, ¿no? Esta
relación entre creador y producto creado, máquina, golem o lo que sea, aparece en múltiples obras. Pero volviendo a Collins y Pinch, los autores establecen entonces esta analogía. ¿Qué hacemos con esto en una secuencia didáctica? Bueno, podemos comenzar con alguna de las obras mencionadas, proponer un debate en función de consignas que permitan desplegar esta analogía y a partir de ese debate pensar en ofrecer o solicitar al grupo ejemplos de ciencias o tecnologías asociadas como positivas. Por ejemplo, la ciencia nos permite comprender y explicar el mundo, nos permite producir vacunas, nos permite generar tratamientos de radiación para enfermedades oncológicas, nos permite transportarnos de maneras mucho más cómodas y veloces que antes, pero también negativas. Este conocimiento también puede ser leído como un desencantamiento del mundo, se dice a veces, ¿no? Perdemos aparentemente este encanto del mundo cuando lo conocemos demasiado bien. A veces ataca la fe religiosa, conocer y hay episodios históricos muy fuertes. Hay una carta muy maravillosa que le escribe un amigo, muy maravillosa y muy terrible, un amigo a Darwin, lamentándose de que su fe religiosa lo había sostenido durante mucho tiempo y ahora se sentía en duda de eso que para él era un componente intrínseco de su personalidad. También aparecen las enfermedades iatrogénicas, la generación de armas nucleares de destrucción masiva, la contaminación, y también las pérdidas de tradiciones y de cohesión social en áreas rurales ante determinados productos tecnológicos. Dependiendo del nivel educativo, sería posible reponer pasajes textuales, por ejemplo, del mismo libro de Collins y Pinch, que presentaran argumentos sociológicos o filosóficos relativos a la responsabilidad ética de la comunidad científica o de las científicas y científicos individuales ante estas circunstancias. Otras actividades posibles incluyen una propuesta de reproducción del mito en otros formatos y de su relación con la ciencia en otros formatos literarios, plásticos o cinematográficos, y la escritura de argumentos relativos a la relación entre ética y ciencia en diferentes formatos, ensayísticos, periodísticos o epistolares. Es decir, nos abre una cantidad de elementos para trabajar. Una segunda secuencia posible, muy interesante, retoma un episodio de una serie canadiense, la serie canadiense Regénesis, que se transmitió alrededor del año 2004, entre el 2004 y el 2008. Es medio alucinante ver la serie porque en algunos casos anticipa cuestiones que uno dice, wow, qué bien está trabajado. ¿Por qué? En realidad, esta serie tiene muchos elementos interesantes. Uno es que los dilemas éticos son un eje central de la trama. En realidad, todos los episodios de la serie plantean cuestiones que son dilemáticas desde el punto de vista ético o político. Se apoya además en cuestiones epidemiológicas más que enfermedades individuales. No es tanto esta cosa versión CSI que tengo un caso específico, o House, esos casos exóticos, extrañísimos. Acá hay unas cuestiones más epidemiológicas, lo que lo vuelve interesante. Es ciencia ficción en sentido estricto. Está muy cuidada la redacción de los guiones para que el empleo de la terminología sea correcta, las hipótesis que se formulan son viables, el conocimiento de la investigación contemporánea de la serie es muy relevante. Por supuesto, existen algunas licencias poéticas que se toman, pero no son excesivas para el estándar habitual. Hay dos características interesantes que es raro encontrar, y es que hay una presentación muy equilibrada de la relación con la industria farmacéutica. De nuevo, la industria farmacéutica no son siempre los malos de la película, pero está clarísimo que es una industria y que hay intereses. Entonces se muestran las tensiones, las dificultades, en qué sentido pueden financiar una investigación, pero también cuáles son los límites que le propone, por ejemplo, a quienes forman parte de esa investigación. Uno de nuestros problemas era, ¿qué pasa si tengo que firmar un acuerdo de confidencialidad y no puedo publicar mis resultados porque pertenecen a la empresa? Es un dilema para alguien que hace investigación en ciencia, ¿verdad? Y la perspectiva de la serie, además, está a favor de la ciencia, pero no son leales en el sentido de Kitcher. No ignoran las limitaciones, los errores, las dificultades, los dilemas éticos y políticos de la actividad científica. Aclaración, si se la va a tener en cuenta, emplear como recurso en la educación obligatoria, las relaciones personales entre las personas del equipo de investigación son relaciones muy adultas, en muchos sentidos del término, y el vocabulario a veces es bastante grosero. Es decir, sobre todo el personaje principal, David Sandstrom, que es el actor Peter Outenbridge, y representa al científico que lidera este equipo, es un rebelde, digamos, y entonces tiene un vocabulario bastante grosero. Entonces también hay que evaluar los contextos educativos en los que uno los puede usar, ¿verdad?
La serie gira entonces con respecto a este equipo de científicos que trabajan para una empresa que es una comisión de asesoramiento biotecnológico que está situada en Toronto y la financiación es de Canadá, Estados Unidos y México. Eso ya es interesante también, porque es trinacional esa, ¿no? Es todos los Norteamérica completa, ¿no? Que no son solo los Estados Unidos, forma parte, de hecho, uno de los personajes es un científico mexicano. El que dirige es este biólogo molecular con esta personalidad tan particular, y hay un integrante importante que se llama Robert Melnikov, que es un biólogo que nació en Ucrania, pero inmigró de pequeño a Canadá y que tiene Asperger, síndrome de Asperger, y por lo tanto eso se expresan dificultades para empatizar con otras personas y a interpretar sus emociones. Lo menciono porque el episodio que voy a referir brevemente tiene que ver con esta cuestión. Voy a hacer una breve síntesis. Es el episodio final. Spoiler alert, si quieren ver la serie, olvídense de esta parte de la presentación de la actividad, pero bueno, voy a tratar de que no sean demasiados los spoilers. En la tercera temporada, este científico Bob Melnikov sufre un episodio de ceguera y para resolverla lo someten a una terapia génica utilizando un virus herpes como vector a través del nervio óptico. Fíjense que en un curso de biología estaríamos empezando a poner en juego algunos conceptos interesantes, el concepto de virus, el concepto de terapia génica, el concepto de vector. El procedimiento falla parcialmente y el virus también va a parar al órgano de Jacobson, que en los seres humanos aparentemente no tiene una función, está atrofiado, pero parece que en esta situación activaría esa estructura, ¿no? Esta terapia génica, además de devolverle la vista, a Melnikov activa su órgano de Jacobson. ¿Y qué pasa? Pasa que él se cura de la ceguera, pero adquiere una capacidad extra, porque esa activación del órgano de Jacobson lo que hace es que huela las sustancias que las personas emiten, las feromonas y otras sustancias que emitimos cuando sentimos miedo, enojo, ternura. Por lo tanto, esta persona que por su Asperger antes era absolutamente no empático, se vuelve extremadamente empático. Y ahí aparece un funcionario del gobierno y con la financiación de un millonario, y recuerdo que esto es 2004, no existía Elon Musk, por ejemplo, en ese momento, o sea, la serie anticipa una cantidad de cuestiones. Este funcionario del gobierno y este millonario deciden clonar a Bob para conservar esa capacidad empática. Esto que fue un accidente, podrían usarla políticamente para generar un mundo más cordial, digamos, un mundo en el que los líderes políticos pudieran empatizar entre sí y desde ahí, es bastante absurdo planteado así, pero es el Golem, no olvidemos esto. Se salta del año 2008 al 2042 en este último episodio y se está juzgando, estamos en una situación en la que hay un juicio. Se nos cuenta que en 2010, recuerden que la serie terminó en el 2008, se había desatado una gripe a partir de una recombinación porcina. O sea, ¿se acuerdan del 2009 y H1N1? Ok. Esa gripe, por suerte, no se dio tal cual la predicción de la serie, había matado a 189 millones de personas en todo el mundo, la identificación había sido difícil y finalmente se identifica como una variedad de gripe española distribuida por un error en la producción de vacunas. En ese momento el clon había nacido, el clon de Melnikov, tenía 2 años, se infecta pero sobrevive. Ahora, esa infección tiene una consecuencia inadvertida, que es que hay una mutación en el ADN de este clon que genera que se activen retrovirus endógenos, que constituyen casi el 10% del genoma. Seguimos teniendo conceptos de la biología muy interesantes para trabajar en un aula. La mutación pasa inadvertida. Ya adulto, Bob queda huérfano y recibe una herencia muy importante de ese millonario que lo había hecho clonar, y él lo emplea en construir un centro de fecundación in vitro en el que múltiples mujeres se inseminan con su semen para engendrar niños empáticos. La idea es que hay una publicidad que le dice, usted quiere tener un niño empático, venga aquí que lo logramos. Con tanto éxito que hay más de 3 millones de mujeres que forman parte de ese proyecto. Sin embargo, los niños que nacen tienen activados sus retrovirus endógenos. Y entonces, por un mecanismo que la serie no explica, los niños no sufren consecuencias, pero sí distribuyen esos retrovirus, con lo cual hay una multitud de nuevas pandemias que resultan en miles de millones de muertes. En 2042 recién se descubre la relación entre las pandemias y la descendencia de estos hijos de Bob Jr., del clon de Bob Melnikov, y el episodio presenta entonces esta situación de juicio en el que una fiscal argumenta en favor de una destrucción humana, digámoslo así, de el linaje Melnikov, ¿no? La idea es, tenemos todas estas cuestiones, bueno, vamos a
destruir humanamente al linaje Melnikov, es decir, una eutanasia de todos los descendientes de esas fecundaciones in vitro, niños todavía no nacidos hasta niños de aproximadamente 17 años, creo que dicen que es el mayor. Y ese sería el modo de evitar la aparición de futuras pandemias. En el intercambio están presentes varios de los integrantes del equipo original que contraargumentan en favor de otro tipo de medidas, tanto por motivos éticos como por motivos prácticos. No voy a leer la diapo, pero está ahí presente para mirar un poco qué tipo de cosas se discuten, ¿no? Las cuestiones económicas, las cuestiones de cómo se lleva adelante la cuestión. Entonces, ¿cuál es uno de los motivos que se aducen? Solo indagando el origen y los mecanismos de activación y transmisión de los retrovirus, es posible construir conocimiento necesario para evitar su diseminación, generar terapéuticas y prevenir nuevas enfermedades. La fiscal expresa de alguna manera uno de los extremos de los impugnadores, en términos de Kitcher, de la ciencia, que sostienen que la investigación científica no debe ser nunca autónoma, sino estar siempre sujeta a decisiones de control de agencias estatales especializadas. En términos de Lacey, ataca la autonomía de la ciencia, mientras que la mayoría de las investigadoras e investigadores del equipo, y especialmente David, el líder, defiende la autonomía de la ciencia y también su imparcialidad. Pero además se plantea el dilema de cómo resolver la situación del linaje Melnikov. La fiscal, en representación de un consorcio de Naciones Unificadas, una especie de derivación de la ONU, recordemos, propone la eutanasia, mientras que David se opone por diferentes razones. El episodio requiere entonces revisar una cantidad interesante de conceptos en biología que hoy se han vuelto muy relevantes además, y además permite plantear preguntas centrales de la naturaleza de la ciencia y de la relación entre ética y política, que nos interesan, ¿no? Por ejemplo, ¿quién debe tomar las decisiones acerca de la calidad de la investigación? ¿Quién debe tomar las decisiones acerca de qué temas hay que investigar? ¿Cuáles son los problemas de investigación? ¿Quién debe tomar decisiones y hacerse responsable de las consecuencias de una investigación? ¿Quién debe tomar decisiones acerca de la financiación de la investigación? Todas estas preguntas abren muchísimas cuestiones, muchísimos temas. Acá hay otro fragmento del guión de la serie que también discute un punto muy interesante al final, que es el de lo que se llama la idea del último virus, la idea de que necesitamos indagar sobre estos virus porque miren, yo estaba preparando esta conferencia, esta mañana escuché en la radio una entrevista a un virólogo que se refirió a esto específicamente, a la idea de que si creemos que la estamos pasando mal en este momento, esperemos a ver qué pasa si aparece un virus que tenga las condiciones de este virus que tenemos circulando y la capacidad de distribución del virus del sarampión, por ejemplo, ¿no? La capacidad de contagio exacerbada de esa manera. Bueno, acá se lleva ese argumento como al extremo. El último virus sería un virus absolutamente eficiente, con lo cual extinguiría la vida en la Tierra. Aparecen acá entonces una cantidad de preguntas referidas a la ética y a la ciencia, y también a la ética en un sentido más general. Por ejemplo, ¿cómo establecemos que una acción es buena? ¿Por qué no matar 3 millones de personas que pueden generar cantidades de pandemias inesperadas por el bien de los 7.000 u 8.000 millones de personas que se van a evitar esas muertes? Piensen que acá lo que se estaba calculando es 3 millones de descendientes del linaje Melnikov versus ya hay más de 1.000 millones de muertos por las pandemias que se desataron. Eso es un argumento que aparece. Aparecen entonces acá una cantidad de cuestiones de cómo establecemos que una acción es buena, en relación a los principios que la guían, en función de las consecuencias que acarrea, porque expresa una ley natural o divina, porque es lo que haría una buena persona, porque sentimos compasión y ofrecemos cuidados a las otras personas. Estas preguntas han sido abordadas por la tradición filosófica desde hace siglos. Pero como es propio de la filosofía, no hay una única respuesta, sino muchas. Por ejemplo, y a título muy rápido de presentación, las éticas deontológicas, como la ética de Kant, sostienen que existen principios o leyes universales que guían los actos y que expresan el deber y se establecen de manera racional. Los seres humanos no son nunca medios o instrumentos para otras cosas. Generar descendencia empática para mejorar las condiciones sociales es tomar esa descendencia como medios y no como fines en sí mismos. Ya en la clonación y en la inseminación artificial que se proponen en el episodio, ya tenemos un problema desde el punto de vista de Kant. Estamos usando seres humanos como medio para otra cosa.
Por la misma razón resulta contradictorio la mera idea de eliminación humanitaria. No hay manera de pensar eso para esta perspectiva. En cambio, la perspectiva utilitarista propone maximizar las consecuencias positivas y minimizar las negativas. En el fragmento de guión que vimos aparecen argumentos utilitaristas en el discurso de la fiscal y el consorcio, pero también de David cuando habla del último virus. Yo voy a salvar a estas personas, no solo porque son personas y merecen vivir, sino porque necesitamos de estas personas para poder estudiar todos estos fenómenos y anticipar la posible terapéutica de otra enfermedad futura. Tenemos también la teoría de la ley natural. Los principios éticos expresan leyes naturales y no elecciones o preferencias personales ni sociales. Los principios no son relativos a culturas, sociedades o épocas históricas y pueden ser establecidos en relación a la organización del universo mismo de manera no religiosa o también de manera religiosa en relación a propósitos divinos, la ley divina, ¿no? La ley natural podría ser natural de naturaleza o de ley divina. Este es el caso, por ejemplo, de Tomás de Aquino. También hay éticas de la virtud que se orientan a la formación moral y del carácter de las personas. Las personas virtuosas, cuyas emociones, deseos y actitudes han sido adecuadamente desarrolladas, van a actuar correctamente, no porque responden a un principio o ley general, sino porque se adecúan al contexto, a las circunstancias y las condiciones específicas en las que la acción tiene lugar. Si bien no aparecen ejemplos, o yo no los encontré en los pasajes que vimos, en otros momentos del episodio hay personajes que expresan ideas compatibles con esta perspectiva ética. Y todas estas perspectivas éticas aparecen intuitivamente, no filosóficamente, intuitivamente, en un grupo. Si yo tengo un grupo de 20, 20 y pico estudiantes, por lo menos 2 o 3 de estas van a aparecer. Entonces, parte de la tarea es poder darle precisión filosófica, mejorar las concepciones que se están utilizando de manera más o menos espontánea, no haciendo un curso completo de ética, pero sí incorporando conceptualizaciones más rigurosas, más precisas con respecto a esto. Y la última que quiero mencionar son las éticas del cuidado, que provienen de las corrientes feministas en filosofía y psicología del desarrollo. No se orientan a reglas, a principios u obligaciones, sino más bien a la compasión, la cooperación y la atención al contexto. Cultivar esas emociones humanas facilita percibir la dimensión moral en las situaciones. Me interesaba mencionar además a esta filósofa, Nell Noddings, porque ella es filósofa de la educación y combina ambos intereses en un libro muy interesante que además está traducido al castellano, cosa que no siempre nos pasa, se llama La educación moral. De hecho, lo que estamos conversando tiene clara relevancia educativa. En las instituciones educativas no solo transmitimos contenidos especializados, también educamos moralmente, de manera explícita o tácita, deliberadamente o de modo irreflexivo, que estas preguntas revierten sobre nuestra condición de educadores. El encuentro entre cuestiones científicas vinculadas con valores no epistémicos y problemas filosóficos de las áreas éticas y políticas ofrecen además una oportunidad muy interesante para el trabajo colaborativo y la integración de contenidos que habitualmente enseñamos por separado. ¿Vieron cuando nos dicen pensemos un proyecto para todo el cuarto curso, desde todas las asignaturas, y uno dice por dónde vamos? Este tipo de cuestiones suelen ser muy adecuadas para esto. Las cuestiones éticas en la enseñanza de las ciencias nos requieren reconocer su naturaleza polémica, la complejidad de las cuestiones para las que no hay respuesta única e incluso la dificultad habitual de alcanzar una conclusión consensuada en los debates. Todo esto es una práctica que tenemos que tener presente que no hay un único marco teórico. No nos habilita para una intervención desde el sentido común que desconozca la rica tradición filosófica, pero también en algunas disciplinas de las ciencias sociales que también trabajan estas cuestiones. A la vez, estas condiciones nos ofrecen entonces un ámbito interesante para interacción y comunicación de materias o campos disciplinares diferentes, especialmente aquellos vinculados con la educación ética, política y ciudadana, especialmente si adoptamos una perspectiva orientada a la controversia más que una perspectiva descriptiva o normativa, ¿no? Transmitir un código en lugar de reflexionar sobre los códigos que nos rigen. Los códigos morales, digo, no solo los códigos legales estrictos, aunque también. Esto ofrece a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes la oportunidad de aprender a plantear preguntas pertinentes acerca de la actividad científica, que no solo vayan a lo epistémico, sino también a estos otros factores, de desarrollar una comprensión crítica de normas y valores establecidos por la sociedad en general y por la comunidad científica en particular, de ejercer habilidades y actitudes propicias para construir consenso y también convivir razonablemente con el disenso, y finalmente para tomar decisiones fundadas y actuar responsablemente en relación con ellas. Claro que nos desafía como docentes a estar preparadas para educar en estas mismas habilidades y disposiciones, más que enfatizar la transmisión de un corpus de conocimientos, normas y destrezas.
Sabemos que hay dificultades. Los planes de estudio escolares universitarios se organizan por contenidos disciplinares y muchas veces obstaculiza la organización misma, la interacción entre ámbitos diferentes. Sabemos que los contenidos vinculados a valores éticos, políticos, de ciencia, tecnología y sociedad no suelen ser percibidos como centrales o incluso como pertinentes por muchos docentes de ciencias en todos los niveles. Que la formación docente en ciencias y que la educación de científicas y tecnólogos no incluye, habitualmente al menos, marcos teóricos específicos, éticos, filosóficos para el análisis de estas cuestiones. Y finalmente, que muchos docentes de ciencias no están habituados a coordinar debates sobre temas abiertos, que también es un ejercicio, ¿no? Si la tradicional enseñanza de la ciencia consistía sobre todo en transmitir un cuerpo de conocimientos, es muy distinto que abrir un debate que no va a tener una única respuesta, porque hay que sostener la ansiedad propia y del grupo, que muchas veces dice, bueno, profe, pero usted sabe la respuesta a esto, ¿por qué no me la cuenta? ¿No? Sostener esa genuinamente que no hay una respuesta única, pero que no cualquier respuesta da lo mismo, es una complejidad que se nos plantea. Sin embargo, la alfabetización ética y política constituye un aspecto indispensable en la constitución de una sociedad más justa. Presupone esta formación de habilidades de deliberación y argumentación racional en la dilucidación y resolución de conflictos, y es un aspecto central en la formación científica para la ciudadanía. Por lo que, a modo de despedida, me gustaría invitar a colegas docentes de ciencia y de filosofía, creo que por algo de lo que vi aquí al costado, es que en el auditorio hay de las dos tribus, a que generemos más posibilidades de encuentro mutuo que enriquezcan mutuamente nuestras prácticas. Muchísimas gracias y los despido desde Tigre, que es el lugar donde yo vivo, aquí cerca del río y en pleno otoño, que nos brinda estos colores maravillosos. Muchas gracias, profesora. Ahora viene la ronda de preguntas organizada por el profesor Rafael Amador. Bueno, al parecer el profesor aún no se ha reconectado, entonces vamos a ver qué preguntas tenemos aquí en el chat. O están invitados a dejar sus comentarios, sus preguntas para la profesora Ana. Aquí viene Rafa. Bien, gracias Ana por todo este aporte que hemos considerado que es valioso, y más sobre la mirada que siempre ofreces desde la filosofía para la enseñanza de las ciencias, específicamente la didáctica de la ciencia. Sin duda has dado una serie de pistas, nos has nuevamente dado ideas de cómo introducir en ciertas actividades o propiciar actividades de enseñanza en cuanto a esta relación que era por la cual te invitamos, establecer entre la ética y la ciencia. Y más ahora, con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y creo que has logrado ejemplificar muy bien, con todos los ejemplos que nos traes, que esa cuestión no solamente se tiene que haber abordado ahora que estamos viviendo la situación, sino que viene toda una reflexión desde los expertos en el campo de la filosofía de la ciencia y de la epistemología. Ahí mientras ibas hablando, varios habían hecho comentarios acerca de todo el material que has venido proponiendo, la serie que se terminaría, supongo que muchos de nosotros los vamos a utilizar como un recurso a integrar en nuestras propuestas de enseñanza. Porque... Juro que no conozco a nadie de la producción de la ciencia. Pero realmente esta mirada que nos ofreces, que siempre la hemos nosotros rescatado, aporta a ese aspecto que a veces nos quedamos un poco cortos, porque nos faltan esas ideas claves que tienen esos expertos, en tu caso, que vienen formándose o que se han formado en la filosofía, pero que vienen coqueteando con nosotros, digo, en el tema de la didáctica, de cómo pensar esos aspectos, ¿no?
y acá nos has dado unas pistas y digamos, recursos que son valiosísimos. Bien, pero sé de antemano, todo por la interacción que pude tener en la Ciudad de Buenos Aires y al haber participado contigo en un grupo de investigación, que igual tienes algunos cursos donde trabajas con profesores de ciencias. No sé si nos quieres comentar un poco cómo vinculas toda esta reflexión desde la ética, pero Sí. mirando la ciencia, y cómo lo llevas ahora a la práctica en la formación de profesores de ciencias naturales. Aquí en el chat hay algunas colegas que han saludado que provienen también de espacios de formación compartido en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, que es otro de mis lugares de trabajo, y en la capacitación de profesores de ciencias que ofrece la Ciudad de Buenos Aires en su Escuela de Maestros. Porque yo tengo, como decía Rafa, este gusto, esta tradición de trabajar, de coquetear, bueno, no sé si tanto, pero de trabajar con colegas que provienen de las ciencias naturales. Y efectivamente en el Instituto del Profesorado trabajo en 2 asignaturas con profesores de biología, por eso suelo decantarme por ejemplos que vienen del lado de la biología, pero lo mismo que acabo de hacer se puede hacer en el área de la física, por ejemplo, trabajando cuestiones vinculadas con investigación nuclear, armamentos y demás, o los distintos tipos de energía y qué se hace con los desechos, es decir, hay un montón de cuestiones también para área de física o de química que se pueden trabajar. Me parece que es muy importante, y esto es una tradición del Heyd, y con la que yo acuerdo absolutamente, como acuerdo también en la didáctica de la filosofía con esto, ¿no? En que los contenidos de este tipo deben ser, por eso invito al enriquecimiento mutuo, deberían estar integrados, es decir, deberíamos pensar nuestra enseñanza de tal manera que no separemos tajantemente las disciplinas y entonces uno tenga un curso de biología completo y después al final o al principio tiene 10 minutos dedicados a reflexionar sobre la naturaleza de la ciencia en alguno de sus aspectos, sino más bien encontrar el modo en que podamos generar propuestas, secuencias didácticas, propuestas de enseñanza que integren los contenidos de un lado y del otro. Por eso trabajar con cuestiones más bien de tipo proyectos o secuencias amplias nos permiten integrar esas cuestiones, porque si no, sí, efectivamente hay una dificultad muy grande y es que yo no sé biología y alguien que se formó para ser docente de ciencias no sabe ética filosófica y lo bien que hace o lo mal que hacemos, ojalá tuviéramos muchas vidas para aprender todo. Yo cuando me jubile voy a cursar una carrera de ciencia para no morirme antes de hacerlo, pero sabemos que no tenemos ese tiempo y sería imposible hacerlo. Pero sí podemos trabajar en equipos y en equipos en los que aprendamos a comunicarnos de esta manera. Entonces, tener una pista de por dónde van las cosas, trabajar con colegas de didáctica de las ciencias que hacen propuestas de integración, de modo tal que la enseñanza de los contenidos científicos estén informados, dice siempre Agustina Duris, por la historia, por la filosofía, en este caso por la ética también, como contenido en el aula misma de ciencias, ¿no? Okay. Acá hay una pregunta, Rafa, en el... ¿Tenemos una pregunta? Sí. Dice, ¿consideras pertinente incluir en los debates actuales sobre la dimensión ética de la investigación científica los embates de los discursos de la posverdad contra de los saberes científicos? Sí, yo creo que ese es un punto interesantísimo que como todo punto filosófico tiene muchas aristas y hay que entrar. Me parece que es algo que se nos plantea a los docentes, a las docentes de filosofía y también a los docentes y las docentes de ciencia. Seguramente alguien que enseña biología, vuelvo al ejemplo porque es el que trabajamos, se va a encontrar con estudiantes que se sienten incómodos con la teoría de la evolución por razones religiosas, y ni hablar en este momento que va a aparecer cuestiones vinculadas con las vacunas. ¿Me vacuno, no me vacuno? Profe, ¿usted qué opina? ¿Las vacunas no serán peligrosas? ¿No puede pasar que una vacuna venga fallada y tengamos un problema en esta dirección? ¿Y qué hago? ¿Y me vacuno, no me vacuno? ¿Y me dan cerveza para vacunarme como en Estados Unidos? Esta cosa un poco delirante. Y también las cuestiones más serias y más duras con respecto a la puesta en duda del conocimiento, de la posibilidad de encontrar un conocimiento fundado versus cualquier cosa que digamos tiene, digamos, hipótesis conspiranoicas, la posverdad y demás. Me parece que es un punto interesantísimo, que es muy complejo, pero que hay que abordarlo sin temor.
y que tiene que ver con encontrar esta manera intermedia, si quieren, o más crítica de trabajar y no caer ingenuamente ni en un extremo ni en el otro, ¿no? Ni obturar el debate diciendo, no, la ciencia tiene la verdad y acá no hay nada que discutir, ni entrar en el otro extremo, digamos, de, bueno, todo es debatible, todo da lo mismo, cualquier afirmación es lo mismo. Hay además una cuestión para nosotros, quienes trabajamos en instituciones públicas, hay una cuestión del currículum, es decir, el currículum también nos restringe lo que podemos o no enseñar, pero tenemos buenos fundamentos para eso, ¿no? Discutir por qué la astrología no es ciencia, lo cual no quiere decir que no pueda ser muy interesante en términos, por ejemplo, artísticos, o en términos de alguien que siente que eso le sirve para ampliar posibilidades creativas, fantástico, pero nadie que, digamos, pero distinguir que es un ámbito completamente diferente y que la ciencia tiene su especificidad, que hay criterios racionales y criterios empíricos para sostener lo que se dice en términos científicos, que no es cuestión de a mí me parece o debe haber una conspiración oculta que, bueno, encontremos razones y pruebas de eso, en todo caso. Me parece que es una función docente muy importante y que en tiempos como los que corren es doblemente importante porque además la cuestión de las vacunas no es una decisión personal, es una decisión social. Si yo no me vacuno, no estoy afectando solamente mi riesgo. O sea, yo puedo tomar riesgos sobre mi vida, podemos aceptarlos, pero en este caso yo pongo en riesgo a la comunidad, no solamente a mí misma. Entonces es complejo el tema y requiere efectivamente un trabajo muy importante. Aquí tenemos una última pregunta, ya para cerrar esa excelente charla. Nos dice, te pregunta Guadalupe, lo siguiente, los ejemplos que has dado se plantean desde la ciencia aplicada y se pregunta, o te pregunta ella, bueno, ¿qué cuestiones éticas se plantean para la ciencia básica? Ahí hay dos aspectos que yo no quise entrar porque, bueno, la charla no era infinita y yo tengo un defecto en la que si me ponen play después no me paran, entonces traté de moderarme. Hay dos cuestiones que me parecen muy interesantes ahí. Uno lo mencioné muy al pasar, que fue la discusión que hace Hempel justamente, ¿no? La posibilidad de tener en cuenta que en el contexto de justificación y aún en ciencia, llamémosla básica, que uno tiene que anticipar consecuencias posibles de la investigación que está haciendo y que si esas consecuencias posibles podrían ser riesgosas, se va a requerir lo que se llama riesgo inductivo, aumentar la puesta a prueba y hacer un esfuerzo extra en relación con lo que se está investigando. Pero además hay un libro muy lindo que yo leí hace un tiempo, pero que me parece muy interesante porque no es una perspectiva muy común de un filósofo australiano que se llama John Forge, donde él trabaja con la posible anticipación de consecuencias, que es esto que estábamos mencionando. Y la primera parte del libro es una reconstrucción histórica del proyecto Manhattan, es decir, del diseño de la primera bomba atómica, muy cuidadoso, y donde llega a los puntos de lo que podríamos llamar ciencia básica, y se refiere sobre todo a la publicación de un artículo que hace Frédéric Joliot-Curie, que es un artículo de ciencia básica, es un artículo sobre el comportamiento de los electrones y en qué consiste una masa crítica y en qué momento podría darse. Y a Frédéric Joliot-Curie puede anticipar que eso eventualmente podría llegar a formar parte del diseño de un arma. Y entonces lo que hace Forge es tratar de plantear, y argumentativamente y muy sólidamente, de qué manera, en qué punto la ciencia básica deja de ser básica, a qué distancia podemos anticipar las consecuencias de lo que estamos investigando y sobre todo destacar que hacer ciencia básica, hacer matemática, ciencia formal, me pongo más dura, no me quita mi responsabilidad, por lo menos que yo me plantee responsablemente, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, si lo que estoy haciendo puedo anticipar algún tipo de consecuencia y en todo caso, ¿qué hago con eso? Es una discusión muy importante porque también obtura ciertas posibilidades de investigación. Si uno anticipa ciertas consecuencias, podría cerrar posibilidades de investigación que en realidad no es que no describirían al mundo, pero sí que tendrían esas consecuencias. Es un tema muy complejo, muy interesante, pero que da para un seminario, digamos, de discusión. Pero bueno, creo que por ahí con esas dos puntas vamos un poquito en esa dirección. Gracias, Ana. Bueno, te doy paso, María Gabriela.
Agradecemos a nuestros invitados por su especial participación y a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Global. Los invitamos a seguir conectados a la programación de Cátedra Global Virtual el día de hoy y mañana, 14 de mayo, y el día 10 de junio, dedicada a Cátedra África. Muchas gracias. Sí, Gracias. puedo decir una sola cosita. Acá hay un compañero que hace una pregunta y yo lo invito cordialmente a la conferencia de Mario Quintanilla, que seguramente le va a dar respuesta a alguna de sus preguntas, que es la conferencia que sigue aquí en la Cátedra Global. Ya debe estar comenzando ya. Ana, Muchísimas gracias, participación. Gabriela, muchas gracias, Rafael, de nuevo por esta Muchas oportunidad gracias. y gracias a todos quienes estuvieron aquí participando. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte